Antecedentes. Causas y consecuencias de un hecho. Informe. Bueno, vamos a hablar de lo que fue la presentación del gabinete presidencial que va a acompañar a Alberto Fernández en el próximo gobierno a partir del 10 de diciembre. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque queremos hacer foco en al menos 3 ministros de áreas que tienen que ver con los temas que abordamos habitualmente acá en el programa. La primera de ellas que nos gustaría en la que nos gustaría hacer foco es Sabina Frederick. Estamos hablando de quién se va a encargar de la seguridad nacional a partir del 10 de diciembre. Frederick es antropóloga, ex subsecretaria de Formación del Ministerio de Defensa durante la gestión de Nilda Garré, y me parece interesante destacar algo que dijo, por ejemplo, cuando fue el tema de los ofensores de trenes, un tema que Eli tocó acá en el programa. En ese entonces Sabina Frederick fue entrevistada por Adrián Murano y Fabiana Solano en Futuro Imperfecto, el programa que se emite por AM530 y Cítrica Radio, y allí se le consultó sobre cómo se desarma este empoderamiento que han tenido las fuerzas de seguridad durante estos 4 años. Toda una tarea bastante difícil va a ser, porque después de Bullrich, cambiar 180 grados la política de seguridad nacional va a ser todo un desafío. ¿Qué respondió Friedrich? Yo derogaría medidas que incluso no pudieron ser implementadas porque eran mucho más espectáculos electorales dirigidos a un sector pequeño de su electorado, referido al electorado de Cambiemos, tal como el protocolo que se implementó contra las movilizaciones callejeras. El protocolo antipiquetes no llegó nunca a ser implementado a nivel nacional en todos lados como se había anunciado, porque claro, ¿cómo contenés esa masa social que se fue movilizando cada vez más, increciendo a medida que se aplicaban políticas impopulares? Imposible. Tenés que poner super barreras como la que hay en Buenos Aires en todos lados, en todas las rutas. Imagínense acá en el centro de Rosario, una locura. Luego hubo un protocolo de uso de armas que salió este año, continuó Frederick. Hubo medidas que se conocieron menos, que habilitaban el uso de armas de fuerza de seguridad como la PSA, que tenía prohibido usarla fuera de servicios, y así una enumeración de cosas que derogaría para que, si bien no están implementadas, no tengan la posibilidad de empezar a ser implementadas. En aquella entrevista también dejó otras concepciones interesantes, como la necesidad de sindicalizar a las fuerzas de seguridad y también la despatriarcalización de las mismas. Palabra difícil, pero importante, un concepto interesante. Siendo justo, no lo dijo Friedrich así con estas palabras en la entrevista, sino que fue la que utilizó Fabiana Solano al preguntarle por esto. Y ella, cuando le preguntó si durante la gestión de ella, en la gestión de Nilda Garré, como ex subsecretaria, había notado que se pudo erradicar un poco de esta cuestión patriarcal en las fuerzas armadas, en ese caso. Y ahí Frey dijo que sí, que las fuerzas de seguridad incorporaron tardíamente las cuestiones de género, a diferencia de las fuerzas armadas, en donde ella sí distingue que hubo un avance, pero que las distintas fuerzas dependientes del Ministerio de Seguridad son más hostiles con las mujeres. Reconocer que hay un problema ahí ya es un avance bastante interesante en las concepciones de la nueva ministra de Seguridad. Cuando habló de la agremiación, la sindicalización, esto que nombrábamos también antes, lo plantea a largo plazo. Es un camino progresivo, dice, ya que no todas las fuerzas están de acuerdo. En la región podemos recordar el caso de Uruguay, que tiene la policía sindicalizada, y la Policía Federal brasileña está sindicalizada acá en la región. Pero si vamos después a los países de la Unión Europea, a Canadá, a Estados Unidos, a otros países del mundo, tienen sindicalizadas a sus fuerzas de seguridad. Es importante ¿para qué? Para que haya si se quiere, una conciencia de clase trabajadora en las fuerzas de seguridad que pueden, mediante esta sindicalización, garantizar el cumplimiento de sus derechos laborales. Esto igual me parece como medio que va a llevar un tiempo, porque ya en la concepción de las fuerzas de seguridad hay como una cosa, no quiero ser tan drástica, pero medio antisindical, por así decirlo. Sí, cuando le preguntan por esto que vos planteás, a Freddy dice que no es la totalidad de la fuerza ni la mayoría las que tienen una mirada antisindical ni antipopular, y que incluso no es la mayoría la que está a favor de la doctrina Chocobar, por ejemplo.
Eso es lo que presenta Friedrich entre sus relevamientos que ha hecho, porque sigue trabajando, siguió trabajando por fuera de la función pública con fuerzas de seguridad, mediante estudios y demás. Claro, la idea no es generalizar. Vos antes también nombrabas en materia de género las transformaciones que quiere emplear. Y sí, tampoco seamos totalizadores y digamos que son todos iguales, porque no es así. Hay mujeres feministas de las fuerzas de seguridad. Hay distintos. Claro, habría que ver cuál es la postura que se termina imponiendo por sobre el resto, tal vez. Eso habría que verlo. En otra entrevista, para ir avanzando un poco, esta vez con María O'Donnell en Radio Con Vos, habló también del anuncio del servicio cívico voluntario en Valores, otro tema que también tocamos acá, y ahí apuntó que la misma iba a servir solamente como un pre-reclutamiento para gente que ya está direccionada hacia la, digamos, socialmente direccionada hacia algún tipo de labor, y más teniendo en cuenta alguna labor dedicada dentro de la fuerza de seguridad, digamos. No como se la quería vender, como se la vendió electoralmente. Recordemos que fue anunciada esta medida casi en veda electoral por Patricia Bullrich, como una cuestión de darle valores a aquellas personas que estaban sin estudiar, los nini, los famosos ni estudian ni trabajan. Eso también lo identifica como un problema y como algo que fue más una cuestión electoral que una medida concreta, ya que, según en palabras de ellas, las fuerzas de seguridad no están preparadas para trabajar con niños, con adolescentes, con jóvenes de menor edad, sino que están preparados precisamente para formar trabajadores en el área de seguridad. Yendo a otro de los ministros de los que queríamos hablar, vamos a tocar el caso del nuevo ministro de Agricultura, Pesca y demás, que estamos hablando de el ministro Basterra. Estoy buscando bien el nombre para no pifiarla. Bueno, Basterra, ya podemos ir buscando el audio que tenemos por ahí. Bueno, se me perdió el nombre de pila de Basterra, eso me pasa por traerlos a todos. Luis Basterra, era más fácil, imposible. Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca. Basterra es ingeniero agrónomo, graduado en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste, fue ministro de Producción de la provincia de Formosa y vicepresidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, esto es el INTA, y es diputado nacional actualmente. ¿Qué queríamos destacar de Basterra? Que en el tema de agrotóxicos, ¿cuál es su postura? Otro de los temas que solemos tratar acá. Opina Basterra que lo que hay es desinformación por parte de la sociedad, gran parte de la sociedad. Entonces, desde su perspectiva, la oposición a lo que él nombra como fitosanitarios proviene de la falta de conocimientos, que se solucionaría incorporando los grupos ecologistas y ambientalistas a las reuniones en las que se tratan estos temas relacionados a los métodos de producción. Porque si no, y esto es textual del ministro, la gente interpreta estos métodos como provenientes de la acción de las multinacionales que emplean estas acciones solo en busca del vil metal, el dinero, digamos, la plata. Y ahí trajimos un audio que muestra más claramente cuál es la opinión del ministro de Agricultura. Bueno, esto se logra si realmente hay una base participativa, lo que significa el involucramiento de organizaciones ambientalistas en las presentaciones es determinante, porque la única verdad es la realidad, y cuando se muestran las muestras de las gotas y se verifica que en determinadas condiciones se puede efectivamente aplicar, se desmitifica esas ordenanzas que llegaron a proponer 10.000 metros de distancia para las aplicaciones aéreas. Digo, cuando alguien se sube a un auto, recorre 10 kilómetros, se da cuenta que, bueno, ojalá uno pudiera tener un problema, un producto de tanta capacidad de dispersión para algunas otras acciones, pero para esto no funciona, eso no es real. Bien, ahí quedaba más que claro la postura del ministro o flamante ministro de Agricultura, Luis Basterra. El audio es un archivo de hace 4 años en las 6ª Jornadas Nacionales Fitosanitarias, las JORNAFI, y el 5º Congreso Panamericano de Ingenieros Agrónomos. Se realizaron al unísono.
No sé si quieren que pasemos a un siguiente ministro o si no vamos a la tanda, volvemos con eso. Bueno, vamos a hacer eso. Vamos a la tanda, volvemos y terminamos el informe. ¿Seguimos con el informe? Seguimos con más informes, seguimos repasando los nombres de este nuevo gabinete que nos va a gobernar a partir del 10 de diciembre. Faltan pocos días. Para algunos desconocidos. 2 días. Para algunos desconocidos, sí, había varias caras que no eran habituales para el mundillo panelista, más que nada, y por eso fue que se complicó el conocimiento a primera vista de quiénes eran. Pero muchos de ellos ya han trabajado en la función pública, y bien como decimos, no son de ir a la televisión, a los medios y ser entrevistados. Vuelvo a decir, en el mundillo panelista, porque si uno empieza a buscar entrevistas a los nuevos ministros y ministras, hay bastante material sobre ellos. La mayoría son graduados en la universidad pública y vienen precisamente de la vida militante, de la vida política, de la gestión. Del ámbito académico también. Del ámbito académico. Y si hablamos del ámbito académico, hay que hablar de quién va a ser el nuevo ministro de Educación. ¿Por qué? Porque el anunciado es Nicolás Trota. A comienzos de octubre de este año se llevó adelante un encuentro en la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo, la UMET, bajo el lema Educación, Educación, Educación. Temas de agenda pública. La coordinadora del encuentro fue Adriana Puigros, que fue anunciada como viceministra de Educación. Alguien sumamente leída, una referencia en el mundo del conocimiento educativo, que bueno, viene a secundar a quien va a ser el ministro, que es nada más y nada menos que Nicolás Trota. Dijimos que fue el encuentro en la UMET. Bueno, ¿quién es el rector de UMET? Nicolás Trota. Este encuentro fue en octubre, como decíamos. De esta actividad que llevaron adelante participaron más de 250 referentes de la educación, 14 ministros de distintas provincias incluidos. Allí dijeron varias cosas, pero algo que podemos destacar y que se conecta con los contenidos que abordamos habitualmente es que dijeron que la educación sexual integral, algo que repasó Lolo recién, no puede esperar porque se mueren las pibas. Una consigna más que contundente, me parece, para alguien que se va a hacer cargo del área de educación nacional. Más adelante, en otro encuentro que se dio el mes pasado, Trota destacó que todos los avances en educación tienen que ser acompañados por algo importante que desapareció hace un tiempo de la agenda política, y es esto que escuchamos ahora. Acompañado por algo que debería ser natural y que es incomprensible que no se haya llevado adelante en los últimos años, que es la paritaria docente, ¿no? Que es una herramienta sustantiva para lograr ese esquema de federalización de las políticas educativas y no abandonar a nuestros niños, niñas, a la suerte según en la región del país en la que nazcan. Ahí escuchábamos a Nicolás Trota, el nuevo ministro de Educación Nacional, diciendo que precisamente tiene que volver la paritaria nacional docente. Esta paritaria que en el primer año de la gestión de Mauricio Macri se llevó adelante y que después se decidió que no era lo adecuado, lo que tenía que seguir siendo, y con Esteban Bullrich a la cabeza se quitó de la negociación esta nacional y se les tiró el compromiso a las provincias. Si hablamos de universidad pública, hay que decir que la Universidad Nacional de Rosario puso a 2 personas en el gabinete, colocó a 2 egresados de la misma. Estamos hablando de Agustín Rossi, que va a ir al Ministerio de Defensa nuevamente, a María Eugenia Bielsa al Ministerio de Hábitat. Y también hay que hablar nada más y nada menos que del tema economía. Ahí caemos en Martín Guzmán. Martín Guzmán es economista, graduado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, doctor en Economía en la Universidad de Brown, en Estados Unidos. Algo por lo que si uno busca su nombre en YouTube va a encontrar viejas entrevistas a Guzmán en canales de la élite multimediática, Grupo Clarín, La Nación y demás, donde se lo entrevistaba cholulamente, ¿no? Un tipo que viene de escribir papers en Estados Unidos, ¿viste? De publicar alguna que otra columna en el New York Times, le llama la atención a esta parte del periodismo
o de alta encurnia, digamos. Dato de color, mientras iban presentando quiénes eran los integrantes de este equipo, bueno, iba buscándolo, sí, quise buscarlo en Twitter y pensé, este señor no puede ser, porque estaba toda su descripción en inglés y demás cuestiones. Claro. Me sorprendí. Sería uno de los varios repatriados del Gabinete Nacional. Algo que, salvando obviamente todas las distancias, algo parecido con lo que es el gabinete de Pablo Hatkin, que también va a repatriar a varias gente que está actualmente en el exterior para que trabaje en la función pública. Bueno, Guzmán es investigador y director del programa de reestructuración de deuda pública de la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia de Nueva York. Reestructuración de la deuda pública. O sea, lo fueron a buscar a Guzmán, Alberto Fernández lo fue a buscar con una función clara que es la reestructuración y la renegociación de la deuda que se tiene, sobre todo con el Fondo Monetario Internacional, pero también los otros compromisos internacionales, que la bomba de tiempo que deja el gobierno de Mauricio Macri. Es miembro también del Instituto para el Nuevo Pensamiento Económico, el INET, y dirige junto al premio Nobel Joseph Stiglitz el programa de formación académica Iniciativa para el Diálogo de la Universidad de Columbia, que estimula un diálogo alternativo y crítico sobre políticas y desarrollo de la globalización y demás. Acá el dato a destacar es el tema de Joseph Stiglitz, estamos hablando de un premio Nobel de Economía. Otra cosa que atrae buenas simpatías para aquellos que se dejan llevar, no saben qué dice Stiglitz, pero leen Premio Nobel de Economía y este señor hay que respetarlo. Sí, sí. Trajimos algo para repasar el pensamiento del nuevo ministro de Economía, Martín Guzmán. Este audio, para contextualizar un poco, es del año pasado. Bien. ¿Sí? Entonces, volviendo a la pregunta que planteaba usted antes de la pausa, había dos puntos, retenciones y mercado interno. Sí, no es que el mercado interno va a funcionar siempre y que lo único que hay que hacer es empujar el mercado interno. Porque si lo único que uno hace es empujar el mercado interno, termina siempre chocándose con un cuello de botella. Termina pasando que a la gente también le gusta consumir teléfonos importados, cosas del resto del mundo, y si uno no genera la capacidad de producir cosas que se le vendan al resto del mundo, no va a poder sostener niveles de consumo más altos. Termina, si uno quiere frenar eso poniendo un cepo, claro, termina generando un montón de desequilibrios. Vivir con lo nuestro no desde los funciona. años 80, digamos. Exacto, o sea que por ahí tampoco va. Bueno, ahí escuchábamos que Martín Guzmán está lejos de ser alguien que piensa una economía cerrada, proteccionista, y que, como decía el entrevistador, el periodista, en el canal TN el año pasado, no es el vivir con lo nuestro, no piensa Martín Guzmán esto. Y también dice que no basta con reactivar el consumo, algo que también es destacable, y habrá que ver cuáles son las otras medidas que acompañan con la reactivación del consumo, que es sumamente fundamental para la vida cotidiana de cada uno de los argentinos y las argentinas del país, que precisamente es donde más ha golpeado estos 4 años en la capacidad adquisitiva de cada uno de los ciudadanos del país. Así que bueno, estos son los ministros que elegimos para repasar. Hay un equipo muy grande. También hay que decir que no se ha dicho quién se va a encargar del área de medios públicos. ¿Quién va a ser el reemplazante de Hernán Lombardi, por ejemplo? Lo que se ha tomado como un gesto, no digo de desprecio, pero que le ha quitado importancia, al menos de momento. No sabemos quién va a ser el encargado de los medios públicos. Esto sí se suma a alguna que otra declaración muy desafortunada de Alberto Fernández, de que esto de que la comunicación es un negocio, genera una alerta. Pero habrá que ver cómo se desenvuelve esto. Tampoco se anunció qué va a pasar con la AFI, quién va a estar al frente de la AFI. Ya presentó su renuncia a Gustavo Arribas, el representante de futbolistas, ya dejó de estar al frente de la AFI. Durante la campaña había propuesto Alberto Fernández disolverla, estamos hablando de Agencia Federal de Inteligencia, ni nada menos, con todas las causas en las que ha estado entrometida la Agencia Federal de Inteligencia durante estos 4 años. Pero no se anunció ahora la disolución de la misma. Habrá que seguirla de cerca también. Y el último punto que quería destacar es
Bueno, hablamos de fitosanitarios. Quien va a estar al frente del Ministerio de Medio Ambiente es Juan Cabandier, que sin desconocer la capacidad militante y las capacidades legislativas que ha tenido durante estos años Juan Cabandier, se esperaba que se ponga alguien más técnico en el área de medio ambiente. Con todos los problemas que vienen aquejándose y reconociéndose a nivel global en el tema medio ambiente, como en todo el cambio climático y el impacto del mismo, se esperaba que se ponga a alguien más enfocado en la materia. Excelente. Excelente, Gracias. como siempre tus informes excelentes, Lautaro Ceballos. Para aquellos que no conocían Demagogia. Para aquellos que no conocían lo que va a ser el nuevo gabinete, muchas personas, como decíamos hoy, que tal vez la teníamos de nombre o la teníamos conocido en alguna entrevista o algo, pero que no son y no forman parte del mundo mediático constante de lo que es más que nada la televisión, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, perfecto y excelente como siempre.